Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Hola, ¿qué tal? Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Me siento muy contento, de verdad, muy agradecido con Dios por todas sus bendiciones, por todos sus regalos, por todo lo que Dios ha venido haciendo en estos últimos días en nuestras vidas. Y he recibido muchas palabras de motivación también de personas cercanas a mí, quienes me dicen que definitivamente estas bendiciones que han llegado tienen que ver precisamente con el compromiso, el trabajo y el esfuerzo por predicar la palabra de Dios. Sin duda alguna, Dios no solamente nos bendice, sino que también nos premia. Y digo todo esto para animar a aquellos que muchas veces se dedican a cualquier otra cosa, pudiéndose dedicar de todo su corazón a la obra del ministerio. Dios dice en su palabra, es decir, el Evangelio señala que el obrero es digno de su salario. Pero qué bendición es cuando es Dios directamente quien nos paga, en el buen sentido, quien nos bendice, quien nos premia por nuestro esfuerzo. Así que yo te animo a que, al igual que el apóstol Pedro en una ocasión dejó las redes para dedicarse completamente al ministerio, para convertirse de ser un pescador de peces o de pescados, para ser un pescador de hombres. Te animo para que tú en algún momento hagas lo mismo y te dediques de todo tu corazón a la obra del ministerio, al evangelio, a ser un predicador, un pastor, un maestro de la palabra, que te puedas dedicar con todo tu corazón, con todo tu ser, a esta gran obra, a este gran llamamiento. Así que de manera muy especial le doy gracias a Dios y hoy quiero compartirte otro episodio de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio número 40 lo he titulado La apostasía y la iglesia falsa. Este título es muy interesante y es importante reflexionar en lo que dice la palabra de Dios. Antes de adentrarnos a los textos bíblicos que te voy a compartir, quiero leerte el significado de la palabra apostasía. La apostasía, de latín, apostasía, a su vez del griego antiguo, tiene que ver con el significado, o bien se interpreta de la siguiente manera. Apostasía, apo, fuera de, y stasis, en este caso, la palabra proveniente o bien etimológicamente interpretada sería apo, fuera de, y stasis, colocarse. Es decir, apostasía tiene que ver con colocarse fuera de. En este sentido es colocarse fuera del evangelio, fuera de la fe, fuera del llamado de Dios. En este sentido es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe. En un sentido muy directo, es una renuncia, es un rechazo. Alguien que rechaza la fe, alguien que renuncia a la fe, alguien que se separa de la fe.
es asimismo el acto del clérigo. En esta definición que te estoy compartiendo tiene que ver también con una definición social, es decir, una definición de un sociólogo, hablando precisamente de la palabra apostasía. Entonces señala, es asimismo el acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición e incumple así con sus obligaciones clericales. Es igualmente el abandono de la fe. Es decir, puede ser un apóstata aquel que renuncia a su fe, o bien puede ser un apóstata aquel que no vive conforme a su fe. Porque muchos dicen, aquel es un apóstata. ¿Por qué es un apóstata? Porque ya no cree en la fe de Jesús. Bueno, es un apóstata porque se salió del llamado, en este caso se colocó fuera del llamado de Dios, fuera de la fe cristiana, fuera de la fe en Jesús. Sin embargo, también hay otra clase de apóstatas, de aquellos que conociendo la verdad no viven conforme a la verdad. Ambos son apóstatas. El apóstata que niega la fe, que rechaza la fe, y el apóstata que con sus hechos también niega la fe. Como dice la Escritura en el siguiente pasaje, Tito capítulo 1 y versículo 16 señala: dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. En otra versión dice, profesan conocer a Dios, es decir, tienen la fe y dicen que tienen la fe, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En este sentido, quiero hacer hincapié en que apóstata no es solamente aquel que niega la fe, aquel que renuncia a su fe, aquel que se coloca fuera de la fe, sino también aquel que profesando ser cristiano, diciendo que cree en Dios, vive de una manera totalmente contraria a la fe cristiana. En este sentido, hay dos tipos de apóstatas: los apóstatas ideológicos y los apóstatas en actividad, en hechos. ¿De qué tipo de apóstata eres? ¿Del que ha negado la fe? ¿El que ha renunciado a su fe? ¿O aquel que profesa también ser un creyente, ser un cristiano, ser un hijo de Dios, pero vive de una manera totalmente opuesta a la verdad? ¿De qué tipo de apóstata eres? O bien, ¿de qué tipo de apóstatas hemos sido? Porque la gran pregunta es si verdaderamente estamos viviendo conforme a la fe de Jesús, estamos actuando, estamos pensando con la mente de Jesús, con la mente de Cristo. Esta es la gran pregunta. Ahora veamos lo que dice la Escritura también en Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres conocer a un apóstata? Lo vas a conocer a través de sus obras. Cuando la Escritura dice por sus frutos los conoceréis, quiere decir que por sus acciones, por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de actuar. Es ahí donde conoces los frutos de un falso profeta, de un apóstata. También te compartía lo que dice Tito, capítulo 1 y versículo 16, y nuevamente quiero leerlo para que puedas guardarlo en tu corazón. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Es decir, quedan reprobados absolutamente. Jesús también declaró, en Mateo 12:30 está escrito: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Si tú estás con Jesús, tienes que recoger con Él. Pero si tú no estás recogiendo con Él, si tú no estás haciendo la obra de Él, estás en contra de Él.
Por esto aquellos que se oponen a la verdad están en contra de Jesús, también son anticristos. Todo aquel que se opone a Jesús, todo aquel que se opone a la verdad, todo aquel que se opone al evangelio es un anticristo. Los anticristos, no piense usted que solamente son aquellos que se hacen llamar el Cristo, o aquellos que andan con una cruz invertida, aquellos satanistas o rock and rolleros, rockeros, cantantes diabólicos. A lo mejor usted piensa que solamente ellos son anticristos. No, todo aquel que se opone a la verdad, todo aquel que se opone al evangelio, todo aquel que se opone a la sana doctrina es anticristo, porque la palabra anticristo significa en contra de Cristo. Y el que no está con Cristo está en su contra. El que no está con Jesús está en contra de Jesús. El que no recoge con Jesús desparrama. Entonces, bajo esta premisa, tenemos que entender que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Te comparto algunos pasajes muy interesantes que quiero que reflexiones con todo tu corazón. Voy a leerte lo que dice precisamente Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, antes que aparezca el anticristo, vendrá la apostasía. Y la apostasía es todo aquello que se coloca fuera de la verdad del evangelio. Hoy en día estamos viendo la apostasía en su máximo nivel. Mentiras que se predican como si fueran verdades, y las verdades muchos las predican como si fueran mentiras. Es necesario levantar la voz, porque este tiempo nos habla de la aparición del anticristo. El anticristo, cuando aparezca, vendrá con grandes prodigios mentirosos. Y la escritura dice que muchos serán engañados. Veamos lo que dice Daniel 7:25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Los santos del Altísimo serán afligidos, habrá gran persecución, lo señala Mateo 24, la iglesia será perseguida. Una de las mentiras más grandes de la iglesia falsa hoy en día, en medio de esta apostasía, es el falso rapto. Es por esto que la iglesia no se prepara. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, enseñados por el apóstol Juan, por nuestro Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo, se preparaban para enfrentar al anticristo. Hoy en día la iglesia moderna dice: cuando el anticristo aparezca, yo ya me fui en el rapto. Esto es una mentira. La escritura nos habla claramente de que habrá persecución a los santos de Dios, y nosotros somos los santos, la iglesia de Dios, compuesta por todos los santos del mundo. Seremos perseguidos. La persecución ya está en muchos países, pero llegará el momento en que habrá una persecución como nunca antes en la historia de la humanidad ha habido. Habrá gran tribulación, dice la palabra, como nunca antes. Todo esto se está preparando, pero la antesala es la apostasía, y la iglesia falsa está promoviendo las mentiras. La iglesia falsa le está abriendo camino, le está preparando una alfombra roja al anticristo sin darse cuenta, con promover una serie de mentiras. Daniel 8:25 señala: y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Esto es lo que está pasando hoy en día. Las mentiras, por la astucia de Satanás, este engaño, esta mentira, esta apostasía está prosperando por la influencia del mal a través de los medios de comunicación, a través de tantas modas que hoy en día han surgido. Las mentiras se promueven
como si fueran verdades, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. ¿Le suena familiar esa frase? Los medios de comunicación generan influencia, y a través de esta influencia se promueve la mentira, se promueve el engaño. Dice la Escritura: Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. ¿Ya escuchó? Los que están confiados, los que no entienden este tiempo, los que no se están preparando. Dice la Escritura: aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Es decir, Dios mismo, Jesús mismo, con el resplandor de su venida, destruirá a este inicuo, el cual su advenimiento será por obra de Satanás. Veamos lo que dice también Daniel 11:36. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. La apostasía tiene que suceder. Está profetizado, pero también la aparición del anticristo. Todo esto ya está profetizado y así ha de suceder. Veamos lo que dice Juan 17:12 acerca de la promesa de Jesús de guardarnos de estas mentiras, de estos falsos profetas. Dice la Escritura: cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Es decir, conforme a la Escritura, muchos seremos guardados y otros lamentablemente se perderán. Efesios 5:6 declara que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La apostasía tiene que ver con los hijos de desobediencia, y a causa de esta desobediencia viene la ira de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:8 declara: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el espíritu de su boca, con la palabra de verdad, con el evangelio será destruido, y lo destruirá, dice la Escritura, con el resplandor de su venida. Primera de Timoteo 4:1 declara: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en día muchos escuchan doctrinas de demonios sin darse cuenta, a causa precisamente de que en estos últimos tiempos muchos se están enfriando, muchos están resistiendo a la verdad, muchos han dejado su primer amor. Por esto la Escritura dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Juan 4:3 declara: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya ve que la iglesia primitiva enseñaba que el anticristo venía. Dice claramente: del cual habéis oído que viene. Hoy en día muchos no predican esto, predican de que Jesús viene y la iglesia se va en el rapto. La iglesia primitiva predicaba que el anticristo venía antes y que estuvieran preparados para poder soportar esa prueba, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Apocalipsis 13:5 declara: se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, esto es 3 años y medio. Mateo 24, 4 al 6 declara, pero voy a leer solamente una parte de este versículo, de este pasaje, donde dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Les van a decir: allá está el Cristo, no lo creáis. Allá está Jesús, allá está el Mesías, no lo crean. Mirad que nadie os engañe. Y esta palabra no es para los que se quedaron, es para la iglesia, es para la verdadera iglesia, los que están esperando que habrá tribulación, pero en medio de esta tribulación seremos preservados conforme a las promesas de Dios. Efesios 5:6 declara
que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay otro pasaje, segunda de Timoteo 3, verso 1 al 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, como los que estamos viviendo hoy. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 declara: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hoy en día la gente acumula maestros conforme a sus deseos, conforme a lo que les agrada, no conforme a lo que dice la palabra de Dios, sino conforme a lo que a ellos les gusta. Esto es lo que está sucediendo en este último tiempo. Veamos lo que dice Primera de Juan 2:18: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. En la última hora llegará el anticristo. Esto sucederá así, y la iglesia soportará esa prueba, y después, al toque de la final trompeta, vendrá nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje dice, Apocalipsis 13:11: y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Es decir, como un cordero, tratando de imitar al Cordero de Dios. Es decir, reflejando una falsa santidad, una falsa religión. Esto representa a la iglesia falsa, pero hablará como un dragón. ¿Por qué? Porque hablará blasfemias. Hoy en día muchos tienen apariencia de piedad, pero hablan como dragones porque predican mentira, predican mensajes que están en contra de la verdad. Es por esto que tenemos que reflexionar. Veamos lo que dice también la Escritura en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Jesús le dijo a sus discípulos: den de gracia lo que recibieron de gracia. Sin embargo, muchos han tomado la piedad como fuente de ganancia y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque están envanecidos. Pero la Escritura dice: apártate de los tales. Si quieres ser salvo, apártate de los tales, apártate de las falsas doctrinas, apártate de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, y guarda la palabra de Dios. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Los que practican la iniquidad también son apóstatas. Jesús los rechazará: no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. No basta con decir Señor, Señor. No basta con ir a un templo. No basta con decir estoy con un apóstol, con un falso apóstol, con un falso profeta. Tenemos que guardar la palabra de Dios para poder ser salvos de la condenación eterna. Por esto tenemos que luchar por nuestra salvación, no descuidándola. Tenemos que guardar la sana doctrina, porque Jesús dijo en Mateo 28:20: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes que guardar lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice un falso apóstol o una falsa iglesia.
Tienes que ocuparte y preocuparte por tu salvación y por guardar lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hoy te comparto 3 palabras clave del episodio número 40 titulado La apostasía y la iglesia falsa. Número 1, la apostasía es todo aquello que se opone al evangelio. Número 2, quien no está a favor de la verdad está en contra de Jesús. Número 3, la iglesia falsa se reconoce por no dar verdaderos frutos. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.